Y quiero darle la bienvenida y me da muchísimo gusto compartir las cámaras y micrófonos con el doctor Jair Carranco. Él es especialista en medicina estética, acerca de este tema que yo creo que es súper importante, querido Jair, que es los inyectables que ayudan a retrasar una cirugía. Yo creo que ya las cirugías, antes las veías a mujeres relativamente jóvenes, ya con toda la cara, hasta rara se veía, tengo que decirlo. Y ahora hay muchas cosas que pueden retrasar la entrada al quirófano. ¿Cómo estás, querido Jair? Hola, Etel, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya ves que desde cuando queríamos platicar sobre los tratamientos que hoy en día se ofertan mínimamente invasivos para delimitar o limitar un poco el proceso de envejecimiento. Entonces, pues bueno, yo creo que antes de hablar de todos los tratamientos inyectables, viste que todo el mundo cuando trae un mal trabajo o un mal tratamiento siempre lo refieren a una marca. O sea, trae mal puesto el Claro, A, sí. A, o trae mucho A, ¿sí? Pero bueno, la toxina botulínica es una de las 4 o 5 herramientas más comunes y más populares que nosotros tenemos para el rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo. Pero creo que lo más importante es el diagnóstico. En medicina estética, como en la medicina general, un mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento. Entonces, lo más importante es hablar del diagnóstico. Si tú me lo permites, hoy Por podemos... favor, es tu programa, así que, y qué bueno que mencionas eso de la toxina botulínica, porque mucha gente también desconoce qué es. Y me han preguntado, oye, ¿hace daño? ¿No me va a dejar con todos los cachetes aquí, como los rellenos que hemos visto algunas, y lo tengo que decir, algunas artistas que voy a omitir nombres, que se ven un poco grotesco porque está relleno, y eso no es la toxina botulínica, es para otras cosas. Por eso quisimos hablar con un experto el día de hoy sobre inyectables, que tengo entendido que tú das talleres, que toda la industria farmacéutica te busca por el expertise que tienes para enseñar a otros médicos, cosa que aplaudo. Sí, colaboro con varias marcas hace muchos años en rejuvenecimiento, técnicas de rejuvenecimiento. Pues mira, primero, cuando nosotros como médicos vemos a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico para entender qué es lo que le vamos a hacer al paciente o cuáles son las expectativas del paciente. Y efectivamente la toxina botulínica es una de las circunstancias que nosotros podemos utilizar. Pero, por ejemplo, el paciente debe saber que la toxina botulínica tiene solamente, desde nuestra perspectiva, aplicaciones para arrugas hiperfuncionales. ¿A qué se refiere esto? Cuando el paciente marca el entrecejo y contrae mucho esta área, Sí, como de ahí se enojado. pone botulínica, exacto. Ujú. Cuando el paciente sonríe y hace patitas de gallo, ahí se pone toxina botulínica. Cuando el paciente tiene arrugas por expresión. Sin embargo, en algunos casos, pues tenemos que utilizar otro tipo de herramientas. Cuando el paciente viene a la consulta, lo primero que pasa es que le tiene miedo a los rellenos porque cree que el relleno le va a modificar la cara, cuando Ujú. en realidad es el envejecimiento el que ya le está modificando la cara. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, lo primero que tenemos que ver es cuáles cambios tiene el paciente en el hueso para reposicionar hueso, cuáles son los cambios que el paciente tiene en la grasa para manejar esa grasa, cuáles son los cambios que tiene en la musculatura, donde entra la toxina botulínica, Ujú. y al final lo que evaluamos nosotros es el skin quality, es decir, La nuestro calidad de la piel. diagnóstico va desde la profundidad hasta la superficialidad. A veces el paciente dice, no me gusta esta arruga, sí, pero esta arruga a veces está manifestando porque estás perdiendo grasa en los pómulos o porque tu pómulo como tal, el macizo óseo, se está haciendo más pequeño. Que hablando de eso, Jair, me estás mencionando de la arruga que parece como de titino, ¿no? O no sé, es para que la gente que nos está escuchando en radio también comprendan. La de la nariz hacia la comisura de la La boca. rogelino es esta y la que parece titino, que es la marioneta, es esta. Ok, la de abajo, de la boca hacia la barba, o yo le digo de bulldog, esa es la otra, de marioneta. Pero la de titino, que es como de la nariz hacia las comisuras de la boca, mucha gente, y tengo que decirlo, hace, no sé,
¿qué serán? 10, 15 años, se acostumbraba a rellenar esa parte porque decías, es que ahí hay un hueco. Y cosa que me gustó mucho cuando platiqué contigo, que me imagino que también muchos otros médicos también ya lo manejan así por la evolución del conocimiento, es de que ya no es rellenar, sino reposicionar el por qué se cayó esa parte de la piel, si lo puedo decir así, o sea, por qué se colgó. Sí, mira, hoy en día, por ejemplo, vamos a entender los cambios en el hueso y cómo los tejidos se adaptan. Y muchas de tus radioescuchas van a ubicar muchas situaciones con respecto a esto. Por ejemplo, hoy en día sabemos que uno de los primeros cambios cuando envejecemos se llama verticalización de la frente. Empezamos Las a perder rayitas. la grasita. Pierdes la grasita de la frente, lo cual hace que el párpado empiece a caer, y como nosotros queremos compensar que el párpado se está cayendo, lo que hacemos es activar el músculo y se forman arrugas en la frente. Así se forman las arrugas en la frente. Como que levantas los ojos para que no se caiga el párpado y así empezamos a tener esas arrugas que, déjenme comentarles antes de irme a una pausa, que no solo es cuestión de mujeres o hombres añosos, estamos hablando también de chavos. Así que ahora regresamos con el doctor Yair Carranco, aquí en Bien y Saludable, no se vaya. Estoy platicando con el doctor Yair Carranco, especialista en medicina estética, que es un gran maestro sobre todo los inyectables. La verdad es que sí lo reconozco, querido Yair, que la industria te busca para dar todos estos talleres para poder enseñar a otros médicos, cosa que está padre porque ya hay una evolución. Comentábamos antes del corte que antes se rellenaban, por ejemplo, lo que veías rayitas, ¿no? Los espacios entre de la nariz hacia la comisura de la boca o la caída del bulldog, ¿no? Que tú le llamas de marioneta. Pero ya no se usa tanto eso. No sé si se sigue usando. Eso te lo quiero preguntar a ti como maestro. ¿Se sigue usando en algunas partes que esté adecuado o ya no se usa y se reposiciona como que la cara está más flojita, como me decías tú, le queda grande ya al hueso? Sí, fíjate que hoy en día sabemos que cuando envejecemos hay cambios en el hueso que hacen que la cara le empiece a quedar grande al macizo facial. Por ejemplo, hay dos muy características. Si tú te das cuenta, uno de los puntos que nosotros identificamos es la pérdida del soporte de la nariz. Cuando vamos envejeciendo, y lo podemos ver en los abuelos tienen la nariz ancha y la punta de la nariz como que se cae. Lo único que le da soporte a la nariz, mira, tengo aquí un amigo. Aquí tenemos, pero vamos a tener que hacer la descripción para nuestros amigos de radio, aparte de tele. Lo único que le da soporte a la nariz, por ejemplo, es este huesito que es la espina nasal. Conforme vamos envejeciendo, hay una retracción de este hueso y eso hace que la punta de la nariz se empiece a caer y se empiece a ver ancha. Eso es uno de los más visuales. Otro de los más visuales, que seguramente muchas de tus radioescuchas lo van a ver, es el hundimiento de la fosa temporal. Resulta que se pierde volumen acá y lo que se pierde de volumen en la fosa temporal regularmente se redistribuye y se empieza a colgar en los cachetitos de bulldog. Una cosa, la fosa temporal es la que está al lado de los ojos, que ahí como que se hunde y como ya se hunde y le falta como rellenito, lo estoy tratando de poner en palabras muy simples, entonces el tejido cae y por eso se ven más caído el cachete, ¿no? Entonces, muchas veces, hoy en día, el rejuvenecimiento viene desde el manejo de la zona temporal. Y mira que los griegos eran muy, muy inteligentes y la medicina es griega y latina. Se llama zona temporal esta área porque es donde el tiempo le pega por primera vez al humano. Aquí salen las primeras canas, aquí hay algunas, ¿sí? Entonces, hoy en día sabemos que es aquí, en la zona temporal, donde se ponen algunos puntitos para dar este efecto de levantado, que evita que volumicemos en la parte de aquí adelante. O sea, que voluminices lo que son los cachetes o al lado de la nariz, que luego ves a gente como que parece muñeco. Como que está muy... A ver, y una pregunta, Yair. Esto, lo que rellenas en la zona temporal, que es en la 100, ¿es un relleno o es directamente algo que sí va a estar como darle volumen al hueso? ¿O es una textura más suave? Ahí cuando aterrizamos en rellenos o en voluminizadores, también tenemos que hacer una analogía.
Si para hablar de rellenos, podemos utilizar rellenos para labios, por ejemplo. Podemos utilizar rellenos para simular hueso, pero la textura del hueso es diferente a la textura de los labios. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer de rellenos, porque ahora hace unos 3 semanas ahí salió Zac Efron con algunos rellenos que se veía corregido, y que además los tipos de rellenos eran tipos de rellenos que simulan grasa. Entonces, en las poblaciones latinas, pues somos ya muy de cara redonda. Si a una paciente o a un paciente con cara redonda le pones volúmenes que simulan grasa, pues el paciente se va a ver más redondo. Entonces tendrás que utilizar otro tipo de rellenos que hoy en día utilizamos en nuestro consultorio, que en realidad se llaman bioestimuladores de la formación de colágeno. Estos sirven para reposicionar o reponer el hueso que el paciente va perdiendo, para que la funda, que es la piel, no le quede tan grande al macizo facial, al hueso como tal, no se cuelgue. Es por eso que inyectamos a nivel de los pómulos para reponer hueso, a nivel de la espina para mantener la nariz levantada, a nivel de la fosa temporal, que es la sien, ¿sí? Para dar el efecto de lifting. A ver, una pregunta, Yair, porque nos llama la atención esto. Por ejemplo, mencionas a Zac Efron, ¿no? Se ve que es un cuate que pues, no tiene problema económico. ¿Cómo puede ser que que se vea así? Perdón que lo diga, pero que se vea así. Como que dirías, bueno, iría con un médico lo más picudo, ¿no? Supondríamos que sí, pero pues bueno, Michael Jackson también tenía... Es cierto, tienes toda la razón. Sí. Más dinero que este niño, ¿no? Que este chico. Así es. Sí, no, realmente ahí caemos en malos criterios diagnósticos. Por eso aterrizamos a lo que íbamos al principio. Lo que es entender qué es lo que está pasando. Yo en el tiempo de Michael Jackson podría entenderlo, hoy en día ya no, porque en los últimos 6, 8 años se ha entendido mucho sobre cómo envejece el cuerpo, sobre cómo envejece la cara. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que las arrugas más comunes que el paciente nos dice, por ejemplo, la ojera, por ejemplo, el surco nasogeniano, por ejemplo... de la nariz, el de Bulldog. Son los puntos donde la piel está anclada al hueso. Entonces, cuando la cara se empieza a colgar, son de los puntos de donde se amarra y por eso de ahí se ve la retracción. Entonces, hoy en día el reposicionamiento es lo más adecuado, y una vez que entiendas el reposicionamiento es que selecciones el producto adecuado para lo que tú quieres representar. Eso está padre. O sea, por ejemplo, lo que decías de los labios pues es aguadito, ¿no? Como la textura de los labios. Cuando rellenas, estamos hablando de inyectables, ojo, es mínima invasión, que eso está padre porque te aleja del quirófano. Te inyectan en las sienes, te rellenan, es con otras cosas según tu diagnóstico. Aquí no hay recetas de cocina y eso es importantísimo. Por eso acudir con un experto, ¿no? Aguas con lo que se meten, que eso también es bien importante, querido Yair. Cuéntanos, porque la gente por ahorrarse unos pesos va y le ponen, y lo tengo que decir, Lin May, ¿no? Le pusieron aceite, bueno, en esa época, pero sigue habiendo gente charlatana que inyecta aceite de bebé. Mira, la consulta de primera vez es importantísima para ti y para mí, para el médico y para el paciente, ¿sí? Claro. Es importante para el médico porque durante la consulta de primera vez, que debe de ser de 1 hora desde mi punto de vista, tengo que entender, primero, sobre verte, entender cómo el envejecimiento te está afectando a ti, entender tu concepto estético y entender tu concepto de belleza para hacer un tratamiento lo más apegado a lo que tú quieres, a lo que tú entiendes por natural, porque el concepto natural es un concepto muy personal. Entonces debo de entender eso. Eso es de mi lado. Y del lado del paciente es que el paciente tiene que sacar todas sus dudas, todos sus miedos, yo en la historia clínica yo tengo que entender qué enfermedades tienes, claro, qué para que no haya una reacción. Voy a una pausa, querido Yair, amigos, y regresamos aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Estoy platicando con el doctor Yair Carranco, especialista en medicina estética, acerca de todos los inyectables que nos ayudan a retrasar una cirugía, a llegar al quirófano. Antes, pues las mujeres se operaban, ya se veían también muy grandes a los 50 años. Yo tengo 52 y, o sea, tratas de cuidarte
para alejar la necesidad de ir a un quirófano, porque hay cosas nuevas. Hay estos inyectables que nos está comentando el doctor Yair Carranco que nos ayudan a, ya entendiendo la fisonomía, por ejemplo, hombres y mujeres, a entender el envejecimiento también, querido Yair. Y comentábamos de que es importantísimo ir con médicos certificados, con médicos que sepan lo que están haciendo y que ustedes vean lo que les están poniendo. Sí, es por eso que la primera hora es importante para que tú como paciente entonces estés convencido de que ese es tu médico, ¿sí? De que tu médico sepa que la toxina botulínica es para las contracciones, que los bioestimuladores son para reposicionar hueso, que los ácidos hialurónicos son para hacer el refinado, que los aparatos son para trabajar la flacidez o la textura de la piel, para que tú tengas un manejo mucho más integral. Pero es siempre la visita de primera vez en la cual el médico y el paciente deben de tener el entendimiento, los dos, para saber hacia dónde pueden dirigir su correcto envejecimiento. ¿Sabes? Un día tenemos 4 tipos de pacientes cuando nos vienen a ver a la consulta. A ver. 1, el que busca las técnicas anti-envejecimiento. Regularmente son los baby boomers, que regularmente ya quieren arreglar algo que ya está colgado, caído, arrugado. ¿Sí? Ok. No hubo prevención. No hubo prevención, okay. Pero todo lo que se arregla finalmente se nota el remiende en algún momento. Entonces, lo ideal es entrar en el paciente 2, que regularmente suelen ser generación X. El paciente 2 dice, yo no quiero verme más joven, yo me quiero ver bien, pero de mi edad. Entonces, es el envejecimiento positivo. Entonces, nosotros podemos guiar el envejecimiento positivo. Después vienen los que buscan armonización facial para buscar simetría, y al final vienen los últimos que están muy influenciados por las redes sociales, que los que buscan es la beautificación o embellecimiento. Entonces, pues queremos saber a cuál paciente perteneces. Estás atendiendo, ¿no? O sea, tienes que conocer a tu paciente y darle lo que quiere, porque mencionabas algo, una palabra, natural, que eso es bien importante. Sí, porque natural es un concepto, no es lo mismo natural en el norte del país que en el centro del país. No es lo mismo el concepto natural neoyorquino que el concepto natural californiano, por ejemplo. Sí, es correcto. Y eso lo dice mucho la psicología del paciente. Incluso en la primera entrevista, lo que tú ves del doctor es lo que ese doctor considera bello y estético, y lo que como llegas vestida es como tú te arreglaste para ir al doctor, porque pues finalmente tú elegiste los zapatos y yo todo lo que veo, la gama de colores que eliges, el tipo de maquillaje, el tipo de corte de cabello, a mí me dice mucho sobre tu personalidad, sobre lo que tú entiendes como estético, sobre bello, sobre lindo, y sobre eso nos tenemos que apegar a tu propio concepto de belleza y después definir las técnicas basadas en anatomía para que tú tengas un buen resultado. Y en la ciencia. Un buen paciente, un buen producto y un buen médico, el éxito en... Estoy de acuerdo. Ya me están preguntando dónde pueden asesorarse contigo para saber cuál es la necesidad. ¿Tus redes sociales, querido Yair? A través de mis redes sociales, yo estoy en Instagram como Dr. Jair Carranco o en Facebook igual como Dr. Jair Carranco. Y si no, alguna duda por WhatsApp. ¿Cuál es? Al 55 43 23 81 36. 43 23 81 30 y... ¿30 qué? 33, perfecto. Ok, y estás en la Ciudad de México, pero entiendo que también viajas a Mexicali mucho y no sé, a otros lugares donde te solicitan. Así que, pues, hable con el doctor Yair Carranco si tiene alguna duda que le está enseñando a toda la gente y a todo el mundo por ahí. Querido Yair, un placer compartir contigo este programa. Muchas gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, un gusto verte. Un abrazo grande, gracias querido doctor Yair Carranco, gracias equipo de producción, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, acuda con especialistas, y cuídese.